Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo taller de la Escuela de Género. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles que este es un espacio virtual que tiene el objetivo de informar y orientar a hombres y mujeres para que puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Además, decirles que este espacio se caracteriza por contar con profesionales que tienen una destacable trayectoria y sobre todo un alto sentido de responsabilidad social, quienes de manera voluntaria comparten con nosotros sus conocimientos y nos brindan consejos para mejorar nuestra calidad de vida. Quiero decirles que juntos hemos aprendido ya en 194 talleres, con más de 685.000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, Bolivia, como también del extranjero. Les agradecemos a todos ellos por confiar en este su espacio. Y el día de hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con todos ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Después de esta pequeña introducción, quiero darles la bienvenida al taller número 195 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante, como ya les habíamos adelantado, referente a las enfermedades neurodegenerativas. Quiero agradecer el apoyo que nos brinda Samuel Doria Medina para la realización de cada uno de los talleres. Él lamentablemente no va a poder acompañarnos el día de hoy, sin embargo, les hago llegar un abrazo de parte de él con el compromiso de continuar con el apoyo que nos brinda para seguir aprendiendo en esta plataforma. Déjenme ahora presentarles, por favor, a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la licenciada Luz Ismaela Uriarte. Ella es psicóloga de profesión, titulada por excelencia con excelencia académica, más bien, de la Universidad Mayor de San Andrés, de la ciudad de La Paz. Tiene una especialización en una maestría en gerontología y dependencia y protección de personas mayores de la Universidad de Granada, España. Asimismo, es instructora de yoga, pilates para adultos mayores en Sevilla, España. Asimismo, nuestra invitada cuenta con diferentes diplomados referente a la prevención y resiliencia en SIT de riesgos y emergencias, asimismo en psicología forense. Tiene diferentes cursos como lo que es la psicogeriatría en la Universidad Unifrance, el envejecimiento productivo, enfoque de vidas, también aprendizaje de vida, preparándonos para un envejecimiento integral. Su experiencia laboral, ella ha sido facilitadora de diversos talleres referentes a memoria, emociones, neuroactivación, bienestar integral con la Fundación de Envejecimiento Activo. Asimismo, es instructora de yoga en la Universidad para la Tercera Edad de la UCB, como también es consultora pastoral social de Caritas La Paz, capacitación en envejecimiento con enfoque intercultural y gerontológico. Asimismo, tiene experiencia en estimulación neurocognitiva a domicilio. Asimismo, nuestra invitada ha realizado diferentes voluntariados en el Ayuntamiento de Chana, en Granada, España, con proyectos Corralas y Envejecimiento Activo el 2023. Asimismo, también ha sido parte de la Pastoral Social Caritas en el proyecto Una Bolivia para todas las edades, el 2022, y también en la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad del Adulto Mayor, segunda oportunidad, el 2020. Quiero agradecer a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Luz Ismaela Uriarte, que nos va a hablar acerca de este tema tan importante que el día de hoy vamos a abordar. Quiero darle la bienvenida, por favor, muy buenas tardes a nuestra invitada, la licenciada Luz, que ya está conectada con nosotros, y quiero recordarles a todos ustedes que vamos a tener 45 minutos aproximadamente de exposición y otros 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Muy buenas tardes, licenciada. Adelante, por favor, iniciamos con nuestro taller. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio que nos brindan de poder informar, comunicar y más que nada, pues que vayamos conociendo algunas temáticas que de repente conocemos de alguna u otra manera y podemos incluso llegar a tergiversar. Bueno, como ya me ha presentado Daniela, ha hecho un buen recorrido de lo que soy, mi persona, pues estoy muy agradecida con todas las personas que están conectadas el día de hoy.
La temática que vamos a ver es muy grande y es de mucho abordaje en cuanto a diagnósticos, de repente cuadros clínicos, sintomatologías y todo aquello que nos puede ayudar a diagnosticar o de repente a entender por lo que está pasando alguna persona que conocemos o de repente alguna persona que está ahora aquí en el taller y siente que algo no está tan bien como debería estar. Lo que voy a hacer el día de hoy es de una manera muy práctica, muy resumida, lo que va abordando lo que son las enfermedades neurodegenerativas, centrándonos específicamente en las que alteran las funciones del cerebro. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña definición y luego voy a hacer énfasis en una aclaración que me parece necesaria hacerla. Y bueno, como les he explicado, pues vamos a tener un espacio de preguntas, así que cualquier duda, consulta, algo que no se entienda, de repente algo que ustedes necesiten saber, pues este es el espacio para que podamos ir compartiendo información y resolviendo algunas dudas. Voy a compartir pantalla, les pediría por favor que me confirmen cuando se pueda ver para que podamos iniciar. ¿Se puede ver mi pantalla? Señora Daisy, levantó la mano. Ah, ya, perfecto, gracias, Daniel. Muy bien, pues empecemos entonces el día de hoy con lo que son las enfermedades neurodegenerativas. Primero vamos a dar una breve definición para que entendamos un poco a qué es lo que nos referimos con enfermedades neurodegenerativas. Bueno, es un amplio grupo de enfermedades cerebrales con manifestaciones neuropatológicas y clínicas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener manifestaciones tanto en la parte neurocognitiva de las funciones cognitivas, las operaciones mentales superiores y básicas, como la memoria, el lenguaje, la atención, el cálculo, la percepción, y entre otras como la organización, la planificación, el juicio, razonamiento y también la parte clínica en cuanto a lo que son las manifestaciones más físicas, que estas van a ser muy diversas, teniendo en cuenta los diferentes cuadros que vamos a ir viendo. También pueden afectar al movimiento, como me has visto, el lenguaje, la memoria, el razonamiento y otras capacidades, derivando en una progresiva pérdida de autonomía. Cuando hablamos de las enfermedades neurodegenerativas, más allá del cuadro del que estemos hablando, tenemos que tener en cuenta que hay una pérdida total, he llegado a los cuadros severos de la autonomía, la independencia y la toma de decisiones. Por esto es importante conocer qué es, cómo se manifiestan y llegado el momento, cómo podemos llegar a prevenir o tener un diagnóstico en el momento para poder empezar a intervenir de la manera más oportuna. El día de hoy vamos a abarcar tres de estas enfermedades neurodegenerativas, que vamos a hablar de la demencia, vamos a hablar de lo que es el Alzheimer y vamos a también hablar del Parkinson. Teniendo en cuenta que lastimosamente en nuestro medio seguimos mencionando a la demencia como sinónimo de Alzheimer, o de repente también seguimos hablando de la demencia senil, que eso antes de iniciar con el taller me gustaría recalcar que ese término senil ya no se utiliza, es parte del lenguaje dadista, en el cual incluso tengo colegas que los he escuchado mencionar que mencionan que la demencia senil es mucho más fuerte que la demencia, teniendo en cuenta que el senil no es el que va a agravar más el cuadro. Con demencia ya entendemos lo que está pasando. Senil es porque antiguamente se lo mencionaba solo para adultos mayores. Entonces, al ser esto un edadismo, una manera de discriminación, pues ya no se lo coloca. Tanto la parte senil ya no se, incluso es la palabra ya casi no se la utiliza. Entonces, empezando con esto, pues vamos a iniciar a hablar de la demencia. Bueno, la demencia es un proceso psíquico, progresivo e irreversible del deterioro mental. Irreversible, vamos a ver teniendo en cuenta que hay diferentes tipos de demencia. Hay unas demencias primarias, que estas sí van a tener un deterioro que no hay cura y vamos a ver cuáles son estas enfermedades y vamos a entender el por qué. Y hay otras que sí son reversibles, teniendo en cuenta que si hay un diagnóstico oportuno y se toma en cuenta el origen, pues de repente podemos recuperar algo de lo que se ha perdido. Es síntoma de una enfermedad reconocible y tratable, teniendo en cuenta que puede ser una demencia secundaria.
Es una manifestación parcial de una enfermedad mental porque vamos a tener en cuenta que, como nos mencionaba en uno de los acápites acá en la pantalla, no tiene que ver con la pérdida de la conciencia, es decir, alucinaciones, ilusiones, todas aquellas alteraciones de la percepción no van a estar relacionadas con la demencia. Entonces, no es una enfermedad mental o psiquiátrica como tal. Es un síndrome, sí, porque conlleva muchas características con deterioro cognitivo que interfieren en las actividades de la vida diaria. Aquí yo me quiero detener un momento porque es necesario que entendamos que la demencia no solamente va a atacar a lo que es el deterioro cognitivo, la memoria, la atención, el lenguaje y demás, sino que la característica principal de la demencia es que interfiere en las actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, las instrumentales, manejo del dinero, manejo del teléfono, manejo de algunas actividades en la casa, el hecho del aseo. Luego vamos a las actividades de la vida diaria, como el hecho de poder asearse, comer, organizar algunas actividades, todo esto se va a ver interferido cuando estamos hablando de demencia. O sea, no solamente la persona va a empezar a perder la memoria, por ejemplo, sino que su cuadro va a abarcar lo que es su entorno, su independencia, su autonomía. ¿Qué quiere decir? Que una persona con demencia, llegado a un cuadro severo o moderado, pues va a tener que depender de alguien que le ayude a manejar su dinero, que le ayude a manejar el teléfono, que le ayude a alimentarse, que le acompañe a hacer las actividades de aseo. Es independiente, como les decía, al cambio de la conciencia, lo que quiere decir que no está relacionado con un delirio o con un estado confusional agudo, que este estado es uno de los síndromes geriátricos que se pueden presentar con los adultos mayores. Estos estados confusionales agudos en el que se les borra todo, puede llegar incluso a durar hasta 3 meses, pero los profesionales dentro del área pues tenemos que tener en cuenta que hay pruebas diferenciadas para poder diagnosticar si estamos hablando de tal vez una demencia, de un estado confusional agudo, teniendo en cuenta que en este hay delirio y en la demencia no. Entonces vamos a ir viendo estas diferentes síndromes que pueden ir llegando con la edad. Está caracterizado por trastornos en la conducta sin insight, hay un juicio distorsionado, una sintomatología predominante en las funciones cognitivas. Sin insight quiere decir que no hay esa retroalimentación. Cuando yo de repente cocino algo, lo pruebo y digo, creo que le faltaba un poco más de esto, un poco más de aquello, podría haber hecho otro tipo de guarniciones. Ese tipo de insight no lo va a tener la persona. O de repente, si hay alguna alteración en el lenguaje, él no se va a dar cuenta que es el lenguaje de repente es una fluidez más lenta, que ya no hay ese vocabulario y el famoso síndrome de la punta de la lengua está presente. Él no lo va a poder hacer o de repente si lanza algún comentario indebido porque el juicio también se va a ver alterado, para él no va a haber ningún tipo de problema. Él no va a entender por qué los demás nos sentimos ofendidos o de repente por qué la situación se ha vuelto tan tensa si él solo ha dado su opinión. ¿Ya? Como les había mencionado, pues la demencia, siendo un síndrome que va a afectar a la totalidad de la persona, tiene diferentes tipos. Y esto es importante conocerlo porque así podemos saber cómo intervenir o de repente nosotros mismos tenemos alguna persona en casa o trabajamos con personas que han sido diagnosticadas con demencia, pero no ha sido tan específico de poder mencionar qué tipo de demencia, el grado y demás. Esto nos puede ayudar a entender y de repente comprender un poco mejor de lo que se está hablando. Cuando hablamos de los tipos de demencia, pues les había mencionado que tenemos las degenerativas o primarias y tenemos las sistémicas o secundarias. Cuando hablamos de las degenerativas o primarias, estamos hablando de un proceso neuropatológico progresivo que afecta de manera predominante o exclusiva al sistema nervioso central. Dentro de estas, por ejemplo, podemos hablar del Alzheimer, que no es lo mismo que la demencia, pero es un tipo de demencia primaria, porque exclusivamente se va a centrar en el sistema nervioso central. Podemos hablar del Parkinson, que también va directo a lo que es de manera exclusiva a afectar lo que es el cerebro y vamos a ver cómo es este cuadro y cómo se va presentando el Parkinson. Podemos hablar de la esclerosis múltiple en el momento de hablar de la desmielinización de los axones de las neuronas, que esos no nos van a permitir que podamos hacer nuevas conexiones sinápticas, por lo tanto almacenar más información o en este caso el movimiento.
Las enfermedades degenerativas se pueden clasificar de acuerdo a su localización, perfil neuropsicológico y el conjunto sindromático. Por eso cuando hablamos de degenerativas o primarias, tenemos que tener en cuenta que hay un grupo de enfermedades que tienen características diferentes cada una, pero que están dentro de este tipo de demencia degenerativa porque están atacando y están dañando y afectando al sistema nervioso central. Cuando hablamos de los tipos de demencias sistémicas o secundarias, estas no se van a encargar de afectar directamente o exclusivamente al sistema nervioso central. No van ahí. Lo que sí pasa es que hay otras enfermedades que puede potenciar que se presente la demencia. Por ejemplo, estamos hablando de trastornos metabólicos, enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes, la hidrocefalia, por ejemplo, depresión normal, los procesos expansivos encefálicos o los traumatismos encefálicos. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de la alteración en la tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, que puede causar por las características llegada a la edad, lo que es un tipo de demencia secundaria, teniendo en cuenta que si yo regulo la alteración que tengo en la tiroides, pues todas las funciones que yo veía alteradas o que estaban siendo afectadas van a reducir en la afectación. Por ejemplo, también aquí podemos hablar de lo que es el VIH-Sida. Hay muchos estudios que nos mencionan que tienen relación con algún tipo de degeneración del cerebro, pues este es la respuesta a esto. Estamos hablando de un tipo de demencia, que de repente la memoria se va a ver alterada, las funciones cognitivas, el lenguaje, y no es precisamente porque se esté alterando el sistema nervioso central, sino porque ya hay esta enfermedad que tiene otro tipo de características que no está siendo bien regulada, que puede afectar y puede presentarte este tipo de demencia. Por ejemplo, algún traumatismo. Muchas veces nos ha pasado y tengo que admitir que eso también me pasa, por ejemplo, con las personas que cuido que me comentan y me dicen que se ha caído. Yo le digo, pero lo han llevado a que le hagan imágenes, ver cómo está la cabeza y demás. Y me dicen, no, está bien, no se ha lastimado, no ha habido sangre y demás. Entonces, como no hemos visto algo externo, generalmente vamos dejando en último lugar el hecho de visitar al médico cuando hay una caída. Y no solamente estoy hablando de caídas, por ejemplo, más allá de los 60 años. Estamos hablando de caídas a lo largo de la vida, porque si no ha sido sanada, tratada en el momento, pues de repente hay algún tipo de alteración ya en donde se haya visto afectado. Entonces, esto llegado el momento, más los factores de riesgo como la edad, el sexo, por ejemplo, para la demencia, el sexo femenino tiene mayor tendencia a la demencia. Entonces, más estos son como que vamos sumando bloques para que se vaya presentando la demencia. Y también tenemos lo que son las demencias vasculares, por ejemplo, la frontotemporal. En este caso estamos hablando de la demencia causada por un accidente cerebrovascular o de demencia vascular, que también se la llama, es una de las más frecuentes y va a depender de cuántos vasos se han visto afectados o de los territorios que han sido implicados en el momento de tener pues este accidente cerebrovascular. Por ejemplo, podemos hablar de un infarto único estratégicamente situado que ha sido en un específico lugar del cerebro, que ese tiene mejor pronóstico, porque al ser solo un espacio en un momento debido, entonces se puede tratar, se puede eh, rehabilitar de mejor manera. Mientras que cuando hablamos de múltiples infartos en territorios diferentes y que comprometan vasos sanguíneos, pues ahí es un poquito más complicado que se pueda hacer la rehabilitación. No imposible, pero sí hay que tener en cuenta los puntos en el cerebro en el cual ese momento ha habido como el apagón y luego se ha vuelto a encender para que tengamos en cuenta de alguna manera más didáctica que se puede ver afectado, por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, la memoria a corto plazo, de repente si ha sido en la parte frontal algo de planificación, algo sensorial, algo motor, entonces todo esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando vemos un accidente cerebrovascular. Bueno, pues a partir de esto, la demencia tiene muchos criterios diagnósticos, sintomatologías, cuadros clínicos que podemos ir viendo nosotros como profesionales dentro del área de salud, dentro del área social, si somos psicólogos, si somos gerontólogos, y también
todas las personas que compartimos espacio con algún adulto mayor y por qué no, si yo soy una persona adulta mayor, también puedo ver que algunas de estas características pueden estar en mí. Por ejemplo, hay una pérdida de la capacidad intelectual que interfiere en las funciones de la persona. Cuando hablamos de intelecto, estamos hablando de todas las funciones de manera global. Ahora vamos a irlas volviendo más chiquitas. Por ejemplo, pérdida de la memoria, que es muy común que me olvide dónde dejo las llaves. Es muy común que a veces se me queme la comida porque no recuerdo que la estoy cocinando. O de repente que tenía que recoger a alguien, que tenía que verme con alguien y se me ha pasado. Entonces, todo esto son algunos trastornos de la pérdida de la memoria. Eh, en estadios más severos o complicados de este cuadro de demencia, se puede presentar que haya ya una alteración incluso de la memoria a largo plazo. Generalmente vamos a ver estas alteraciones en la memoria a corto plazo, en la memoria reciente, de repente en la procedimental, en la episódica. Pero en la de largo plazo vamos a ver que las personas que tienen demencia te pueden contar muy bien y con muchos detalles lo que ha pasado cuando eran niños, en su adolescencia, pero no pueden recordarse siquiera lo que es el hecho de qué es lo que han comido hace unas horas. Entonces podemos ver que hay alguna alteración. Trastornos en la atención. Generalmente vamos a los adultos mayores que parece que nos están atendiendo porque la visión va dirigida hacia nosotros, pero de repente no se han enterado de lo que estamos hablando. O si estamos haciendo alguna actividad, no pueden seguir el ritmo. En cuanto a lo que sea alguna actividad que requiera que estén atentos, que se concentren, por ejemplo, un rompecabezas es clave que lo pueda realizar. Hay personas que te dicen, no, que no tengo paciencia y demás, pero por más fácil que sea el rompecabezas, tenemos que ver que logre hacerlo. Eso ya es un buen pronóstico de que la atención ahí y la concentración se mantiene. Hablamos del trastorno en el lenguaje. Les había hablado de la fluidez verbal, el vocabulario. Eso es muy, muy marcado, que tenemos que tenerlo incluso como manera preventiva. El hecho de tener palabras, muchas palabras para poder hablar. El lenguaje y el hecho de hablar, digamos que puede frenar e incluso puede darnos muchos más años de vida sin la presencia de la demencia. Hacer ejercicios de vocabulario, trabajar con palabras, reacomodar oraciones, los anagramas, todo eso ayuda a que nuestro cerebro de alguna manera vaya actuando. También trabajamos lo que es los trastornos de la orientación. Aquí se van a ver un poco perdidos en cuanto a dónde están, qué están haciendo y su ubicación en el espacio. Si de repente yo ya sé que soy el padre y que tengo hijos, que tengo nietos, o sigo pensando que estoy en 1980 y estoy haciendo otro tipo de actividades. Y evidentemente también se va a ver alterado lo que es la fecha, que es lo más simple que nosotros podemos ir viendo que las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué día es hoy? ¿En el qué mes estamos? ¿El año? Es fácil o es muy frecuente que el adulto mayor se pueda ubicar en el año porque ese tipo de desorientación, como les decía, llega en episodios más deteriorados de la demencia. Mientras que el hecho del día, por ejemplo, ¿qué día de la semana estamos? ¿Qué fecha es hoy? Eso ya les cuesta un poco más. Tenemos que tener ahí algún tipo de alerta. Hablamos del deterioro del pensamiento abstracto, figuras en 3D. Ellos les va a costar mucho más. Hacer cálculo de manera abstracta también se les va a complicar. Afasia, agnosia, apraxia, estamos hablando de alteraciones en lenguaje, alteraciones en el reconocer los rostros y alteraciones en las prácticas, en la escritura, en la manera de agarrar el lápiz, la manera de agarrar los cubiertos para poder comer, agarrar los platos, diferentes utensilios, se va a ver alterado. Modificación en la personalidad de la conducta porque se ve alterado lo que es el juicio, se ve alterado el razonamiento y al no haber ese insight, esa retroalimentación que a nosotros nos dice cómo podemos actuar una próxima vez, pues es un poco complicado que ellos vayan modificando estas conductas. Pero la conciencia está lúcida, es decir, que no hay alucinaciones, no hay ilusiones, no hay confabulaciones, no hay nada de esto. El adulto mayor recuerda lo que recuerda y lo que no, te va a decir no me acuerdo y punto. No va a intentar compensar con nada que se le venga ese momento.
Va a ir de manera práctica, pues les he explicado un poco de lo que es la demencia, teniendo en cuenta que no es sinónimo de Alzheimer. Y bueno, pues ahora vamos a ingresar a lo que es el Alzheimer como tal. Ahí les he puesto unas imágenes porque esta enfermedad lo que nos permite es que sea muy práctica y muy visual. Yo no puedo diagnosticar, ningún personal de salud puede diagnosticar Alzheimer y eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros como familiares, de repente como personas que por algún componente genético y demás podemos tener predisposición al Alzheimer o como personal de salud, no podemos hablar de Alzheimer si no tenemos una imagen del cerebro como las que tenemos acá. Si no tenemos imágenes del cerebro o de repente el cerebro está bien con algunas alteraciones por la edad, entonces sí podemos hablar de demencia, que eso sí, el personal social, el personal de salud que no maneja, los neurólogos, que no maneja, cualquier otro que no maneje imágenes cerebrales, podemos hablar de demencia. Pero para hablar de demencia o hablar de Alzheimer, tenemos que tener imágenes cerebrales. Yo no puedo ir a buenas y primeras decir, sí, parece que tiene Alzheimer, teniendo en cuenta que solo le he hecho una exploración en cuanto a baterías, todo lo externo, pero no he visto su cerebro. Entonces, por eso es muy, muy importante que podamos ir viendo cómo se va modificando el cerebro cuando ya hablamos tal cual de la enfermedad de Alzheimer. Como habíamos visto, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es parte de las demencias primarias y recordando las demencias primarias tenemos en cuenta que afectaban de manera predominante o exclusiva al sistema nervioso central. El protagonista del sistema nervioso central pues es nuestro cerebro. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en las imágenes que están con el fondo blanco, tenemos un cerebro saludable en el cual el hipocampo tiene un buen tamaño, los ventrículos están del tamaño en el cual tienen que estar, las circunvalaciones y la parte cortical del cerebro está perfecta. Es un cerebro totalmente sano. Luego pasamos, y es que es clara, por eso siempre tenemos que tener imágenes del cerebro, cómo ya se va presentando el Alzheimer ligero. Vamos a ver que ya los ventrículos han agrandado, el hipocampo ha reducido en tamaño, las circunvalaciones y los surcos han ingresado. Hay incluso una reducción en la masa del cerebro como tal. Y luego tenemos la tercera imagen que nos muestra un Alzheimer grave, moderado, en el cual si bien una parte del cerebro parece estar bien, la otra está mucho más deteriorada en cuanto a ventrículos, en cuanto a hipocampo, en cuanto a las partes corticales y por eso tenemos que tener en cuenta eh, la valoración funcional, la valoración neurocognitiva que va a apoyar estas imágenes para saber las áreas en las cuales yo tengo que fortalecer la intervención. Y acá tenemos en la imagen negra, pues un cerebro con un buen tamaño, hidratado, que está activo, el cerebro normal. Y luego podemos pasar a ver cómo se ve un cerebro con Alzheimer. Si bien habíamos visto aquí con un corte diferente, acá lo estamos viendo desde otro ángulo y podemos ver cómo incluso el cerebelo ha perdido densidad, el tronco encefálico también, y ni qué hablar de las circunvalaciones, las cisuras y todo aquello que muestra este cerebro que está normal y saludable. Aquí también tenemos lo que son ya con imágenes en color, cómo se ve la activación de un cerebro normal y cuando vamos viendo ya lo que es la presencia del Alzheimer. En los primeros dos cerebros tenemos activación total de todas las áreas dependiendo de la actividad que estemos realizando, porque estas imágenes cerebrales se hacen mediante las actividades. La persona tiene que estar haciendo actividades para que podamos ver esta activación. Luego ya podemos ir viendo cómo se va alterando esta activación en cuanto a que las áreas rojas y amarillas van disminuyendo y nos queda más un espacio entre verde y azul. Vemos en en los terceros cerebros que ya casi la activación roja y amarilla no está presente. Y viendo por último ya unos cerebros afectados por varios años con la enfermedad de Alzheimer, pues que la activación es totalmente incontinua, que no tiene ningún patrón de ejecución, sino que ya vemos que ahí el Alzheimer ha afectado bastante. En esta otra imagen tenemos lo que es una persona que ahí nos muestra un cerebro saludable
y nos muestra cómo debería ser una neurona de manera muy didáctica. La neurona, ahí tenemos el axón, las dendritas y tenemos los microtúbulos que cuando vamos a hacer la conexión sináptica, pues la proteína tau es la que va a habilitar incluso los canales de iones, los iones de calcio, de potasio para que se haga la conexión sináptica y podamos almacenar información, recordar información, todo aquello que nos permite la activación del cerebro. ¿Qué pasa cuando estamos hablando del Alzheimer? Pues aquí tenemos una neurona enferma, que ya incluso podemos ver que la mielinización es diferente, los microtúbulos se están desintegrando y podemos ver ahí la placa de amiloide. Esa es una de las características más importantes cuando hablamos del Alzheimer, la presencia de la proteína B amiloide. Esta proteína se va a almacenar entre, como vemos ahí, entre las dos neuronas y va a cortar este proceso sináptico. Y no solo lo va a cortar, sino que va a empezar a degenerar las dos neuronas que intentaban hacer la conexión sináptica. Nuevamente ahí tenemos un cerebro sano, con una corteza cerebral de buen tamaño, el hipocampo también, no se ven nada alterados. Pasamos a ver un cerebro ya con Alzheimer moderado, hay una disminución cortical que va ingresando de manera más profunda, los ventrículos han aumentado de tamaño, que lo habíamos visto también en la otra imagen, y se ha encogido el hipocampo. Esto es ya en un Alzheimer moderado. Luego tenemos el Alzheimer severo, en el cual podemos ver que hay una disminución cortical severa, las circunvalaciones ingresan mucho más, los ventrículos han aumentado de manera severa, vemos que aquí son muy pequeños, aquí van aumentando el tamaño y ya cuando hablamos del severo es totalmente el incremento del tamaño y lo que pasa en contraposición a esto es que el hipocampo se va encogiendo. Entonces, hipocampo, amígdala, todo lo que es la regulación de las emociones, la memoria emocional, también se va a ver alterada dentro de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Por eso hay algunos cambios de conducta, por eso hablamos de lo que es la enfermedad que va a alterar incluso los insights, que va a alterar el juicio, el razonamiento. Siendo así, pues la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia neurodegenerativa, como lo hemos visto, pero no son sinónimos, con deterioro significativo en la memoria episódica, con prevalencia en el 60% de los casos. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando la persona es detectada con demencia, en la evolución de la enfermedad puede presentarse el Alzheimer. O de repente la persona empieza con olvidos de manera muy aguda, se hacen los estudios que se tiene que realizar, las imágenes cerebrales, y vemos pues que está con Alzheimer. Entonces, el 60% de los casos diagnosticados es Alzheimer, el otro 40% puede ser demencia. Los primeros síntomas se presentan décadas antes de la aparición de los primeros síntomas, lo que nos facilita un diagnóstico precoz. Gracias al avance de la tecnología, hemos visto que 20 años antes de que se empiecen a presentar los primeros síntomas, de repente, si tenemos sospecha porque hay antecedentes genéticos, ha habido alguna información o simplemente el hecho de que alguna vez yo me he olvidado algo y ahora yo puedo hacerme diferentes estudios, imágenes cerebrales, que incluso 20 años antes, desde los 40 años, por ejemplo, yo ya puedo irme haciendo estos estudios para ver primero cómo está funcionando mi cerebro en cuanto a la activación. Segundo, hay exámenes de laboratorio en los cuales yo me puedo realizar y ver si está presente la proteína B amiloide. De repente está presente, pero todavía no ha empezado a hacer estragos en mi cerebro. Entonces, si yo ya sé que está presente, pues empezamos con la intervención de manera inmediata para que si bien se va a presentar el Alzheimer, la proteína está ahí, pues no tenga espacios para poder desarrollarse. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por depósitos de amiloide y la pérdida neuronal y sináptica, lo que hemos ido viendo en las imágenes. Las zonas afectadas en principio son el hipotálamo con el hipocampo, el córtex entorreal, que es las circunvalaciones que van entrándose de manera más profunda, y el área de asociación cortical. Entonces vamos perdiendo lo que es esa masa, el peso, incluso la hidratación del cerebro se va perdiendo. Esa proteína va no solamente a interferir en las conexiones sinápticas, sino lo que va a hacer también es dañar
a las células, a las neuronas que tenemos cerca de estas. Les había mencionado que bueno, que el Alzheimer tiene estadios y es muy importante entender que una persona no muere de Alzheimer. El Alzheimer no te mata. El Alzheimer es un compañero que va a estar contigo hasta la muerte. Entonces mueres con Alzheimer, no mueres de Alzheimer. Aquí tenemos los estadios de manera muy resumida para que podamos verlos y sean fáciles de entenderlo. Por ejemplo, tenemos el Alzheimer en la etapa prodrómica o predemencia. Este es el estadio en el cual yo les mencionaba que se puede ver 20 años antes. Entonces, es la etapa sintomática temprana, aparición de algunos signos clínicos y no va a afectar a las actividades de la vida diaria. ¿Qué quiere decir? Que si yo me he olvidado hoy las llaves teniendo 30 y tantos años, no ha afectado mucho a mi vida. Si tenía otro juego de llaves o al final he esperado que alguien me abra. Perfecto, no pasa más. Algún momento me olvido que tenía que entregar un informe en el trabajo. Me olvido que tenía que recoger al hijo de la escuela. Entonces, esas son olvidos que no se presentan muy seguido, pero que tampoco afectan a nuestra vida diaria. Entonces, dejamos que vayan pasando. Y bueno, dentro de la parte prodómica podemos hablar ya de marcadores biológicos, lo que les decía en el líquido encefalorraquídeo y ya en las neuroimágenes, las imágenes cerebrales, podemos ir viendo que ya hay alguna alteración en la activación. Luego tenemos la demencia por Alzheimer. Como les había mencionado, el Alzheimer es parte de la demencia, pero no son sinónimos. En esta etapa ya se presentan los síntomas cognitivos, son de manera más severa y ya van a empezar a interferir lo que es la vida diaria de la persona. Ya los olvidos sí son más graves porque de repente no me puedo quedar sola en casa, por eso ya está afectando lo que es mi independencia, mi autonomía, entonces tiene que acompañarme alguien para que haga la comida, para que no se queme, alguien que me acompañe a pagar las facturas, porque si no pago los recibos, entonces nos van a cortar la luz, nos van a cortar el agua. También tiene que haber alguien, incluso llegado a un cuadro severo ya de Alzheimer, que tenga que recordarme que no he comido, aunque hay momentos en los cuales las personas aseguran y aseguran que han comido, entonces por eso hay una comorbilidad muy fuerte con la desnutrición. Entonces, ya cuando hablamos de demencia por Alzheimer, ya es un cuadro un poco más complicado. Tenemos el estadio de demencia inicial. Bueno, les he puesto los años porque de esa manera podemos enterarnos un poco cuánto tiempo una persona puede vivir con Alzheimer, diagnosticada o no. En este caso, la demencia inicial, pues se presenta falta de atención, como les decía, esa mirada sostenida, pero no se ha enterado de nada de lo que le estamos hablando, desorientación temporoespacial, dónde estamos, qué estamos haciendo, qué día es hoy, es de mañana, es de noche, pérdida de la memoria y del control emocional, teniendo en cuenta que hay una alteración en lo que es el hipocampo y el hipotálamo, pues va a haber un problema ahí un poco más fuerte en cuanto al control emocional. De repente el llanto aparece muy seguido, las rabietas, las explosiones de ira, y la persona antes no tenía estos cuadros. Vemos que va cambiando su estado de ánimo, un poco más depresivo, más triste, más de bajón. Cambios en el afecto, por ejemplo, depresión, todo lo ve sin gracia, lo ve muy negro, sus comentarios son muy negativos y la persona antes no tenía estas características, que también es eso importante, conocer cómo era el antes y cómo está ahora desarrollándose la primera etapa de lo que es el Alzheimer. Alteraciones, disminución en la capacidad de la concentración, ya les había hablado de lo que eran los rompecabezas, los crucigramas, no los puede hacer, incluso el hecho de ver una película que nos toma 1 hora y media o dos, dependiendo la película o la duración que tenga esta, pues la persona no va a poder recordar e ir atando todos esos hilos de la trama de las películas. No lo va a poder hacer. Hay alteraciones en la percepción, pero no significa que haya alucinaciones. Hay una dejadez en cuanto al aseo personal, acciones descuidadas, incluso llega un momento en el que la persona a veces no coordina, ¿no? Como está vestida con el clima, o de repente a donde le hemos dicho que vamos a ir, por ejemplo, un velorio, según la cultura y las costumbres, pues se dice que tenemos que ir de un color sombrío y demás, y bueno, la persona se pone un disfraz de carnaval.
Entonces ahí vemos que hay algo raro. Disminución del discernimiento, como se ha dicho, se ve alterado el juicio y el insight, entonces ya no va a poder elegir ni lo bueno o lo malo y obviamente de lo bueno lo mejor, un poco más complicado. Y pueden llegarse a presentar en algunos casos, no en todos, lo que son las ilusiones transitorias de persecución. Esto se ve mucho más en las personas que están hospitalizadas o están en una residencia o como lo llamamos acá, los asilos en los que ya ven la hora y dicen, me van a venir a recoger, me van a venir a recoger, o no sé, el enfermero me está cambiando la medicación, me quieren envenenar. No es muy frecuente, pero se puede llegar a pasar. Y como les decía, esto es más frecuente en personas que están institucionalizadas, ya sea en una residencia, ya sea en un hospital, donde no sea su lugar, puede presentarse este tipo de delirio o de ilusiones. El segundo estadio, pues, es la demencia moderada, de 2 a 12 años, teniendo en cuenta que la demencia inicial puede durar de 2 a 4. Aquí podemos hablar ya de 12 años con demencia moderada, entonces estaríamos hablando de 16 años dentro de una sumatoria básica que una persona puede vivir con Alzheimer. Aquí hay una falta ya de descanso nocturno, la alteración del sueño, ya sea con insomnio, los diferentes tipos de insomnios que pueden presentarse, van a estar acompañando a la persona. Se presenta apraxia, alteración en las prácticas, en lo que va realizando, alexia, asteroagnosia, no va a reconocer o relacionar algunos rostros con nombres, agnosia auditiva, agrafia, le va a costar escribir, hipertonía, aumento de la fascia, como les decía, el famoso síndrome de la punta de la lengua se va a ver con mucha más frecuencia, desorientación completa, ya no puede decirte ni siquiera el año, e incluso te menciona años en los cuales tú ni siquiera estabas presente, pero te cuenta la historia como si tuvieses estado. Hay una pérdida progresiva de la memoria, ya no solo la episódica, la procedimental, la mediano plazo, corto plazo, e incluso ya se pueden ver alteraciones en lo que es la memoria a largo plazo. Comportamiento social inaceptable en mayor grado, lanza palabras, realiza algunos actos que no están acorde a lo que se está viviendo. Ya les había hablado de la vestimenta también, menor capacidad de comprensión en cuanto a una lectura, por ejemplo, un libro, ¿y qué has leído? ¿Qué has entendido de lo que le acabas de leer? No te va a poder comentar lo que ha comprendido. Y acciones repetidas, como hay personas que ya en un Alzheimer moderado empiezan a masticar, y también el tamborileo, ya sea con las manos o sea con los pies, también ya empieza a presentarse este tipo de conductas. En el estadio terminal, estamos hablando ya de 8 años como máximo, teníamos una sumatoria de 16 más 8. Una persona, según los estudios, puede llegar a vivir hasta 24 años con la detección de la enfermedad de Alzheimer. Como les había mencionado, hay una comorbilidad muy alta con la desnutrición y la deshidratación por los olvidos que van a tener, entonces la persona va a perder peso de manera muy importante, incluso va a tener que haber otra manera de poder alimentar al adulto mayor porque él no va a querer comer por sí mismo o va a pensar que ya ha comido. La palidez también es otra de las características ya en un estado de Alzheimer terminal. Tenemos lo que es obviamente la pérdida del apetito, porque si ellos no recuerdan si han comido, pues de repente si he comido y me estás obligando, bulimia, puede haber vómitos, apraxia, agnosia visual, que ya no va a reconocer, incontinencia intestinal o urinaria, que esta es otra comorbilidad que se puede presentar con los síndromes geriátricos, actividad oral exacerbada al masticar, el hablar, pero ya palabras sin mucho sentido. Hay una ecolalia, hay una alteración total del lenguaje. Parafasias, irritabilidad aumentada, teniendo en cuenta que el hipocampo se volviendo más pequeño, entonces hay la regulación de las emociones y ese insight que a veces que tenemos todas las personas ya no va a estar presente, sentimientos de desesperanza, puede haber una postración en cama, otra comorbilidad con el inmovilismo, que es otro síndrome geriátrico,
falta de respuesta o incluso pueden llegar a estar en un estado comatoso e incluso en el Alzheimer terminal pueden llegar a presentar convulsiones, porque ya el cerebro está, como les decía, la actividad no es de manera regular, es discontinua, es alterada. Entonces, evidentemente, las convulsiones se van a presentar porque esos chispazos en el cerebro no llegan a hacer una conexión para que haya un movimiento fluido, continuo, entonces se pueden presentar las convulsiones. Bueno, el Alzheimer hasta la fecha, hoy, 3 de septiembre del 2024, no tiene cura. Pero el enfoque y el tratamiento es global. Se incluyen medidas farmacológicas específicas y medidas no farmacológicas, teniendo en cuenta que si bien no tiene cura, podemos mejorar la calidad de vida, podemos fortalecer funciones, rehabilitar la parte física y mantener a la persona lo más autónoma e independiente que se pueda. Una adecuada identificación y comorbilidad, como les he mencionado, prevención y tratamiento de los síntomas psicológicos y del comportamiento. Actualmente, vuelvo a hacer énfasis, no hay un fármaco que cure el Alzheimer, pero sí se conoce de un tratamiento que presenta 4 fármacos que sí retrasan el avance de esta enfermedad. Estamos hablando del no, donepezilo, la galantamina, la ribastigmina y la memantina. Esto se tiene que ir probando la dosificación, porque evidentemente tienen efectos secundarios, dentro de los cuales están náuseas, vómitos, diarrea, apatía, pérdidas de memoria, alteraciones en la coordinación. Entonces, la persona que va a ir administrando lo que es la medicación tiene que ir viendo cuál funciona y hasta dónde puede funcionar. La memantina es la que se mantiene por más tiempo. Las otras 3 van de acuerdo a los lapsos y a la sintomatología y lo que se quiera paliar en la persona. Dentro de lo que hablamos, las terapias no farmacológicas, que podemos enfocarnos lo que somos el personal que no somos personal de salud, pero somos área de salud mental y el área social, pues tenemos diferentes terapias que se han desarrollado, que en diferentes estudios científicos nos muestran que sí tienen efectos positivos, no con una cura o con una reversibilidad de los síntomas, pero sí con un fortalecimiento de habilidades, con un fortalecimiento de la autoimagen, que los sentimientos de desesperanza se vayan de lado y de alguna manera trabajar en la calidad de vida de la persona. Por ejemplo, tenemos el ROT, que es la terapia de la orientación de la realidad y reeducación comportamental, en el cual, por ejemplo, en el Alzheimer también otra característica importante es el hecho de que vagabundean, caminan, necesitan caminar. Entonces, esta terapia no farmacológica se centra en que una persona lo acompaña en esa su caminata, que no tiene meta, no quiere llegar a algún lado, no está buscando nada, sino que va a caminar. Entonces, necesita caminar. Lo que hace es la persona acompañarlo y empezarle a darle datos de su biografía, a mencionarle la fecha, el lugar donde está, para que de alguna manera él se sienta orientado y fortalezcamos lo que es la memoria a largo plazo, que esa puede mantenerse por mucho más tiempo a pesar del avance de la enfermedad. Tenemos el reentrenamiento, la reactivación de la memoria con diferentes técnicas, por ejemplo, de historia de vida. Podemos hablar incluso de fotografías. Ahora la tecnología nos ayuda mucho en cuanto a lo que es la intervención para las personas con Alzheimer. Podemos proyectar videos, la música, que es muy, muy importante para una persona, porque la música se almacena en otros lugares. Entonces, y cuando se activa es de manera global. Entonces podemos trabajar con música y también las adaptaciones domiciliarias, ¿no? Que si el adulto mayor todavía está en casa, que es lo que se recomienda, pues que no tenga riesgos de caerse, que se lo puede postrar, que no tenga problemas de iluminación, que por ejemplo la accesibilidad al baño en cuanto a un plato, una tina de ducha y no una bañera, que le va a costar mucho más para poder asearse. Todo esto también se puede realizar y mejora la calidad de vida. No va a mejorar la pérdida de memoria o el hecho de que retroceda la proteína B amiloide, pero sí le estamos dando calidad de vida y estamos fortaleciendo otras áreas que lo van a mantener en esa calidad y cualidad de persona. Luego tenemos, por último,
Les había mencionado que vamos a hablar hoy del Parkinson y ahí tenemos imágenes muy explícitas de qué es lo que va pasando cuando una persona vive con Parkinson. Tenemos en la primera imagen una persona con un suéter verde y unos pantalones que tiene una marcada marcha, la longitud del paso es bastante grande, hay una coordinación, la postura está erguida, una visión hacia el frente y va de manera segura caminando. Ahí es la persona saludable. Luego tenemos una persona que ya ha empezado con el desarrollo de lo que es la enfermedad de Parkinson y lo que se va a alterar ya es la postura, por lo tanto la visión es para abajo, no tenemos ya la visión del entorno, la longitud del paso se va más achicando y ya no hay tanta movilidad y coordinación del cuerpo para ejecutar la caminata. Y así vamos viendo que se va degenerando la marcha y la postura hasta llegar a una persona en la cual la amplitud del paso es muy pequeña. Los brazos pueden estar rígidos, incluso contracturados. El cuello con la visión hacia abajo también puede estar contracturada. Y es que ya el paso ni siquiera va a ser muy grande porque no hay una visión de hacia dónde voy, sino veo los pies. También vemos lo que son en la segunda imagen, una persona que está sujetando su propia mano para poder llevarse el alimento porque los temblores están presentes, al igual que lo que podemos ver en esta imagen de las manos temblorosas. Y en la última imagen, pues vemos cómo el cerebro tiene una alteración, algo ha pasado en este cerebro que altera la amplitud de la marcha, altera la movilización y nos deja unos pies temblando, unas piernas temblando, unas manos temblando y una afectación global de lo que sería el sistema nervioso central. Bueno, pues el Parkinson, según el Instituto de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, es definida como un trastorno neurodegenerativo crónico del sistema nervioso central que pertenece a un grupo de afecciones conocida como los trastornos del movimiento. Habíamos visto al inicio, hablando de la demencia, que también se puede ver alterado el movimiento, teniendo en cuenta que el Parkinson es parte de las demencias primarias o degenerativas, por los cuales va a haber una alteración en el movimiento. ¿Cuál es la causa principal? Es la pérdida de la dopamina. Aquí ya no hablamos de ninguna proteína externa ni nada. Aquí estamos hablando de que hay una pérdida de la dopamina. Los patrones de la activación de la dopamina, de la secreción, son anormales. Por lo tanto, la activación nerviosa del cerebro también se va a ver afectada. La falta de dopamina produce una incorrecta transmisión de mensajes del cerebro, los cuales no van a llegar a completarse. Recordamos que había la proteína B amiloide que no permitía que haya la sinapsis y degeneraba las neuronas. En este caso, la transmisión no es de manera correcta o necesaria para llegar a tener un impacto significativo de respuesta del movimiento. Entonces, como la dopamina está para atrás, entonces se altera el movimiento, se altera la coordinación, se va a alterar el tono muscular e incluso el equilibrio. Es un trastorno neurodegenerativo progresivo que se va a desarrollar en la vida adulta y es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común. La primera es el Alzheimer. Se caracteriza por espasmos rítmicos e involuntarios, es decir, que la persona no va a poder controlar cuando está temblando y cómo está temblando, la intensidad. Y bueno, también puede presentarse rigidez, pérdida de la expresión facial, el poker face, babeo e incluso una psicosis depresiva mayor, teniendo en cuenta que, bueno, el Parkinson no va a estar relacionado con alucinaciones, con ilusiones, alteraciones en la percepción, pero llegado el momento de depresión, se la puede catalogar así. Dentro del Parkinson tenemos diferentes manifestaciones. Les he puesto algunas de las más importantes porque ese es un cuadro bastante complejo que nos puede llevar incluso horas ir desenredando cada una de estas manifestaciones. Tenemos como primera la bradicinesia, que es un trastorno del movimiento, el cual va a producir el aumento de la rigidez muscular y causa lentitud motora e incapacidad de realizar movimientos delicados. ¿Qué queremos decir? Que el hecho de llegar a un vaso le va a costar mucho más. Incluso no va a llegar y si llega es de manera torpe y lo va a tumbar. El enhebrar una aguja, el hilo en la aguja, no lo va a poder hacer porque ya sus músculos están rígidos. Hay una lentitud motora, entonces por más que mi cerebro de alguna manera le mande la información, mis músculos ya no van a coordinar. Entonces ahí también se puede presentar la frustración.
Temblor en reposo. En las primeras etapas se experimenta un temblor leve en ambas manos y en los pies, o en ocasiones también en la mandíbula y en la cara. Son movimientos oscilantes. Cuando hablamos del temblor en reposo, por ejemplo, podemos hablar que al inicio hay un temblor unilateral, que solo es una mano, solo es un pie. El temblor bilateral, que puede ser en ambas manos, en ambos pies, o ya hay un temblor global en todas las extremidades, pero es un temblor leve que poco a poco va a ir incrementándose. Y este temblor no tiene que ver con que yo esté haciendo una actividad, sino con el mismo hecho del reposo, ya está temblando. Hablamos de rigidez, las extremidades y el cuello por excelencia van a quedarse sin movimiento. Además que va a presentarse tensión, es como una contractura que viene de los hombros, el cuello, que es una de las articulaciones que mayor movimiento tiene, las piernas también te van a ver contracturadas, va a haber mucha rigidez, lo que le va a restringir el movimiento. Luego hablamos de lo que es la inestabilidad postural, se va a experimentar vértigo cuando se está de pie e incluso la persona puede llegar a caer al mínimo temblor. Esto teniendo en cuenta porque la coordinación y la conciencia corporal se han visto afectadas. Entonces, un soplido cae. Va a haber también como otra manifestación relacionada con el Parkinson, la disminución del olfato y del sabor. Puede presentarse hiposmia, pérdida del sabor de los alimentos y la anosmia, que es la incapacidad para detectar olores. Lastimosamente, una de las secuelas del COVID nos ha retrasado un poco lo que es la alerta de esto, porque varias personas han quedado con el olfato y el sabor alterados. Entonces ya no lo toman como una alerta de que algo está cambiando, sino que es consecuencia del COVID. Tenemos la alteración de la visión, problemas en la percepción del color, se puede presentar miopía, ojos secos, problemas de visión doble, falta de coordinación en los movimientos oculares. Si yo quiero mirar a la derecha, llegado el momento, mis músculos no me van a hacer caso, o cambios en la retina. Cialorrea, que es la enfermedad de la boca que produce más saliva de lo normal, por eso va a presentarse el babeo. No es solamente porque la persona esté temblando, sino porque lo que pasa es que hay una mayor producción de saliva. Entonces, al haber una mayor producción de saliva más el temblor, evidentemente va a haber babeo. Y no es que ellos lo quieran hacer, sino que es parte del cuadro clínico que tenemos en lo que es el Parkinson. Tenemos la disfagia. Cuando surgen problemas para tragar, el cerebro hace un esfuerzo mayor y toma más tiempo para lograr la deglución. Hay situaciones en las cuales este es imposible. Entonces se le tiene que colocar, se tiene que hacer una traqueotomía para que pueda tragar, para que pueda respirar y obviamente la alimentación también se va a ver alterada, por lo cual hay que modificar los alimentos más que sean como papillas, que sean geles, que tengan otro tipo de texturas que sean más fáciles. También se presenta lo que es el estreñimiento, que es un síntoma característico porque el sistema nervioso autónomo está debilitado, o también puede ser que por la medicación que se presenta para el Parkinson hay efecto secundario. Náuseas y vómitos, a veces está asociado con el dolor o una distensión abdominal relacionado con la disminución o el incremento de los fármacos. Aquí vemos lo que es los efectos secundarios de los fármacos que se recetan para la enfermedad de Parkinson. Disfunción en la vejiga urinaria afecta a un tercio de los pacientes. Hay una degeneración en las neuronas que van a controlar la vejiga, por lo cual va a haber una incontinencia urinaria, una incontinencia fecal, que se tiene que tener en cuenta que puede pasar dentro del cuadro clínico del Parkinson. Al igual que habíamos visto con el Alzheimer, esta enfermedad no mata, pero sí te acompaña a lo largo de la vida. Entonces, mueres con Parkinson, no mueres de Parkinson. El estadio 1, pues vas a tener comprendido el inicio de la enfermedad, los síntomas son unilaterales, como les había explicado de los temblores. Aparecen los síntomas que componen la triada parkinsoniana, que es la rigidez, el temblor y la bradicinesia, que las hemos visto. Si se presentan en ambos, entonces la persona no pasará por este estadio y la duración media de esta fase es de 3 años. Si esta triada está presente, entonces ya estaremos pasando al segundo estadio. El segundo estadio comienza con la aparición de trastornos ya bilaterales y axiales. Suelen presentarse con asimetría en la intensidad de los síntomas, es decir, que una pierna tiembla ahí y la otra es exageradamente, siendo el lado inicial el que ha sido más afectado.
Por ejemplo, si yo he empezado a notar que los temblores los sentía en la mano derecha, posterior a este en el estadio 2 me van a temblar ambas manos, pero con mayor incidencia en la derecha. Aparecen trastornos posturales, como hemos visto para abajo, cifosis dorsal y aducción de miembros superiores. La duración de esta etapa aproximadamente es 6 años. Ahí ya tenemos dentro de nuestra sumatoria 9 años que la persona puede vivir con Parkinson. El tercer estadio, pues aparecen los trastornos en el equilibrio, afectan los reflejos posturales y el enderezamiento. Hay caídas espontáneas, que es otro síndrome geriátrico, una marcha festinante, ya no hay una coordinación y congelación del movimiento, aunque se va a presentar todavía independencia en algunas actividades de la vida diaria. Hay dificultad o miedo al caminar, apoyo, se necesita el apoyo de ayudas técnicas, la duración promedio de este es de 7 años. Ya teníamos acá 9 años más 7, 16 años. El cuarto estadio, pues nos habla de que la persona se encuentra severamente incapacitada, empieza a experimentar los efectos secundarios de algunos medicamentos, se presenta el fenómeno on-off, que se alterna con fases de mejoría y fases de parálisis total. Y aquí podemos ver incluso una duración de esta fase de 9 años. Teníamos 16 más 9, estamos hablando de 25 años. Y el último estadio, que puede durar hasta 14 años, es el cual se experimenta una dependencia total. Es la etapa más avanzada de la enfermedad, en la cual la persona ya no puede mantenerse de pie, no puede equilibrar e incluso ya deja de caminar. Por lo tanto, está postrado en cama. Hay una gran variedad dentro de lo que es el tratamiento del Parkinson, pero lastimosamente no tenemos un medicamento, un fármaco que cure la enfermedad, pero sí tenemos a un protagonista, que es la levodopa, que es el tratamiento más efectivo que se combina con la carbidopa para frenar los depósitos de la descarboxila y descenden las náuseas, que es muy frecuente en las personas que viven con Parkinson. El principal inconveniente de la levodopa son los efectos secundarios, como las náuseas, vómitos, trastornos del sueño, que habíamos visto que es parte del cuadro clínico y este lo puede eh, acentuar. Hay hipertensión, hay un cuadro de sedación, alteración del estado de la conciencia y la realización de algunos movimientos involuntarios. Y bueno, dentro del tratamiento no farmacológico que también acompaña al tratamiento farmacológico, pues se ha visto que la actividad física ayuda bastante a las personas que viven con Parkinson. El hecho de realizar yoga por la conciencia corporal, el tai chi por los movimientos fluidos, mindfulness por la atención y conciencia corporal. También se ha visto que para las contracturas y toda esa rigidez muscular podemos hablar de la acupuntura y de los masajes, que últimamente se ha visto en los estudios que tienen efectos muy buenos en cuanto a la rigidez que puede presentar la persona que vive con Parkinson. Siendo así, pues estas tres enfermedades, síndromes, cuadros clínicos que hemos visto el día de hoy, pues la prevención está básicamente en un diagnóstico y en valoraciones periódicas. Si yo tengo conocimiento de que mi genética está presente, pues con mayor rigidez y con mucha más necesidad tendría que hacerme estas valoraciones. Tenemos que tener hábitos de vida saludables, ejercicio, alimentación, sueño, dejar de lado la vida sedentaria. Estimulación neurocognitiva. Podemos leer, podemos escribir, podemos hacer sopas de letras, crucigramas y cálculo. No está para nada contraindicado el aprendizaje a lo largo de la vida. Un nuevo idioma, una nueva actividad, un instrumento musical, aprender algo que siempre haya querido hacerlo y no haya tenido tiempo. Esto va a ayudar a que el cerebro se mantenga activo. Aceptar el paso del tiempo y el cuadro que se presenta. Es muy importante para poder entrar en conciencia de lo que nos está pasando, que yo acepte el cuadro que presento, acepte que está conmigo, que no me va a matar, pero que me va a acompañar. También podemos tener espacios de lo que es meditación y relajación en relación a lo que es la conciencia. O sea, hay muchos estudios que nos muestran que la relajación y la meditación activa de otra manera a nuestro cerebro. Entonces, eso ayuda bastante a las personas que están con demencia, que están pasando un cuadro de Alzheimer o que están con Parkinson. Y la predisposición y acción ante el día a día. Es evidente que el hecho de poder adherirse al tratamiento, a veces cuando tenemos estos diagnósticos muy fuertes, porque son enfermedades que no se van a curar, es complicado. Pero si no nos ponemos a actuar el día de hoy,
nosotros, incluso desde la prevención, pues va a ser un poco más complicado que llegado el momento podamos entender y afrontar de mejor manera esta situación. Siendo así, pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por la atención y espero que haya sido claro y les haya servido. Vamos a pasar, si no me equivoco, a la parte de las preguntas. Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias. Queremos agradecer a nuestra invitada del día de hoy, a la licenciada Luz Ismaela Uriarte, que nos ha podido explicar acerca de estas enfermedades neurodegenerativas que nos afectan y nos hemos dado cuenta que no solamente a las personas mayores, sino que debemos tener también, ir vigilándonos entre nosotros, entre la familia también, para prevenir este tipo de enfermedades que a la larga nos pueden afectar y bajar tal vez nuestra calidad de vida. Así que le agradecemos mucho licenciada, por esta explicación que nos ha dado muy concreta el día de hoy para poder aprender un poco más acerca de estos tres tipos de enfermedades. Quiero pedirles, por favor, ahora vamos a habilitar la ronda de preguntas en todas nuestras salas. Les pedimos, por favor, a los que se encuentran en sala de Zoom número 1, que a partir de este momento puedan levantar la mano a través de la plataforma Zoom. Aquellos que nos acompañan en nuestra sala de Zoom número 2, por favor, envíenos sus preguntas a través del chat que ya se encuentra habilitado. Y a todos aquellos que nos están viendo desde Facebook, les pedimos también que nos envíen sus consultas a través de los comentarios de esta red virtual. Iniciamos, por favor. En este momento les vamos a pedir que también sean muy concretos para que podamos tener una mayor participación. Ahora sí, habilitamos el micrófono de Miguel Casal. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? ¿Y cuál es su consulta, por favor? Buenas noches. Muchas gracias tanto a usted como a la licenciada por la exposición. Mi consulta es si lo que quiere decir con insight es una retroalimentación. Sí, justamente estamos hablando de la retroalimentación, ¿no? Cuando nosotros tenemos algún tipo de conducta, como les explicaba, ¿no? Con el hecho de la comida. Cuando uno la come, dice, de repente podría haberla condimentado de otra manera, podría haber acompañado y tener guarniciones de diferente manera. Ese insight, esa retroalimentación de mis conductas, de mis actos, se va deteriorando. Muchas gracias, doctora, por responder esta pregunta. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Sonia Apaza. Adelante, por favor, Sonia. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor. Muy buenas noches. Me conecto desde la ciudad del Alto, del distrito 14 y agradecer y felicitar a la doctora que ha expuesto. Y mi duda es la siguiente. Mi papá se cayó y tiene una hematoma. Yo quisiera que me podría ayudar. ¿Cómo puedo tratar de cuidar o cómo puedo hacer o qué medicamentos tiene que consumir? Porque como ya terminó su tratamiento, el doctor nos dice que no hay, ya no tiene que tomar, ya tiene que consumir, pero tiene una molestia. Mi papá a veces tiene mareos, a veces hay momentos que se olvida, pero solo nos dijeron con la tomografía que hemos sacado que tiene una hematoma y es de la cabeza más que todo. Y entonces esa es ahorita mi gran duda, doctorita. Ya, bueno, en este caso, si ya ha tomado en cuenta el tratamiento, supongo que le han debido hacer imágenes cerebrales para poder ver que el hematoma está ahí y que es interno. En todo caso, hay que esperar que ese hematoma de donde ha salido esa irrigación de sangre vuelva. Yo te aconsejaría, en todo caso, que desde la intervención, evidentemente, siempre que hay un traumatismo, ya sea de la cabeza o no, las personas entramos como en shock y va a haber alteraciones en la memoria, alteraciones en la orientación. Eso es muy normal. Entonces, nosotros como familiares, lo que podemos hacer es apoyarlo, ayudarlo en que conversar, en ayudarle en los, los momentos del día, ¿no? Que él vaya mencionándote qué está haciendo, de repente lo que vaya comiendo, bueno, estamos comiendo en el almuerzo y que te vaya diciendo lo que está comiendo. O sea, nosotros podemos hacer una intervención más de lo que es la activación en este momento. El hematoma, como bien te han dicho los doctores, es esperar. De repente los mareos incluso puede ser algún efecto secundario que haya quedado de la medicación. Entonces eso con el paso del tiempo tendría que ir reduciendo. Nosotros como familiares lo que podemos hacer es la estimulación en cuanto
a la parte de la orientación y la memoria, que lea algo, que nos cuente algo, que de repente podemos hacer alguna actividad juntos, que también la vayamos haciendo. Muchas gracias, licenciada, y un saludo también a toda la gente que se conecta con nosotros desde la ciudad del Alto La Paz. Continuamos, por favor. Ahora sí nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2. Ingrid Yara Guzmán nos dice, doctora, ¿qué exámenes o análisis con fines de diagnóstico se pueden realizar para prevenir el Alzheimer? Bueno, esa había mencionado dos, que son las imágenes cerebrales para ver cómo está la activación. Y hay un estudio en el cual se toma un poco de líquido cefalorraquídeo o incluso en la sangre, si es mucho más sofisticado el laboratorio en el cual vamos a hacer, para ver la presencia de la proteína B amiloide. Si eso está presente en el laboratorio, pero todavía las imágenes no están alteradas, entonces es un buen pronóstico. Estamos a tiempo de poder intervenir. Si ya en las imágenes hay una alteración en la activación, pues también tenemos que tomar en cuenta la parte de lo que es la examinación del laboratorio y también la valoración neuropsicológica. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. También nos llega otra pregunta de Elizabeth Pacheco y nos dice, doctora, ¿cómo se puede prevenir desde temprana edad el Parkinson? ¿Hay tal vez algunas actividades que podemos hacer, doctora, eh, tal vez al aire libre, ejercicios? ¿Qué nos puede recomendar? Justamente les he hablado dentro de la prevención lo que es la actividad física. Cuando hablamos de los trastornos del movimiento, en cuanto al Parkinson, es la poca conciencia corporal que tenemos. Nosotros estamos acostumbrados a tener la misma caminata, la misma marcha, ni siquiera le prestamos atención. Entonces, al yo realizar otro movimiento, una actividad física de una caminata más exigente, de repente actividad con fuerza, actividad con resistencia, con ligas, actividades como el yoga, que está muy de moda ahora, que no solamente activamos el cuerpo, sino también trabajamos lo que es la relajación, la estimulación cognitiva también está presente ahí y también manejamos lo que es la respiración, pues nos facilitaría mucho el hecho de prevenir, teniendo en cuenta que al ser una alteración en el movimiento y la dopamina, pues tenemos que ayudar a que nuestro cerebro vaya fluyendo los neurotransmisores y evidentemente reducir el estrés, porque esa alteración de los neurotransmisores también puede ser relacionado con el estrés. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Retornamos a nuestra sala de Zoom número 1 y habilitamos el micrófono de Antonieta Saavedra. Buenas noches, Antonieta. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor. Muy buenas noches, mi nombre es Antonieta Saavedra Alvarado, soy de Ecuador. Mi pregunta es, ¿cuáles serían los cuidados que debemos de brindar tanto el personal de salud como el personal familiar a estos pacientes para evitar un riesgo mayor en los pacientes con Alzheimer? Muy bien, muchas gracias por tu pregunta y gracias por acompañarnos desde Ecuador. Bueno, los cuidados son muchos, teniendo en cuenta que tenemos que tener primero como personal de salud un diagnóstico certero, saber el estadio por el cual está, para a partir de eso poder tomar lo que es obviamente la parte farmacológica, tiene que estar presente, esa tiene que estar normada como ley. Y también la parte de la intervención no farmacológica, no les había mencionado diferentes técnicas, estrategias que ayudan a la reactivación de la memoria, con la parte autobiográfica, podemos trabajar con música, podemos trabajar con toda la parte de la estimulación neurocognitiva, sopas de letras, crucigramas, teniendo en cuenta, obviamente, el grado de deterioro que tenga la persona. No se va a tratar de que se frustre, sino que dentro de sus habilidades y capacidades quiera realizar las actividades. El hecho hasta de pintar un dibujo relacionando con números ayuda mucho más que yo le pusiera una sopa de letras muy complicada que al final no va a querer realizar. Entonces es una activación integral que los familiares y el personal de salud, muy aparte de lo que es la farmacología, podemos hacer. Muchas gracias, doctora, y agradezco a Antonieta y a través de ella a todas las personas que están conectadas con nosotros desde el exterior del país y en este caso de Ecuador. Un abrazo para usted y muchísimas gracias por confiar en este espacio para poder informarse. Continuamos, por favor. Ahora sí habilitamos el micrófono de Miguel Ergueta Arteaga. Adelante, por favor, Miguel. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta, por favor.
Bueno, tenemos un problema al parecer con Miguel. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Soledad Mondaca. Adelante, por favor, Soledad. Muy buenas noches. Nombre completo, desde dónde se conecta y su pregunta, por favor. Buenas noches, me llamo Esperanza Soledad Mondaca, les escucho de aquí de Valle de las Flores, Pampajas y Bajo de la ciudad de La Paz. Agradecer a la doctora, como siempre despeja mis dudas, doctora. Una pregunta acerca de la demencia. ¿Se tiene un grupo etario establecido? Y si la enfermedad se contrae, no me acuerdo la palabrita ahorita, si es hereditario, doctora. em, He visto en algunos casos, incluso en mi persona, que a veces me olvido escribir los números, no puedo escribir el número 6. No soy buena para reconocer los rostros, doctora, y es lo que me está pasando en estos momentos, doctorita, si me puede ayudar, por favor, gracias. Soledad, ¿cuál es tu edad? 45. 45 años. Muy bien. No, Gracias por no la pregunta. puedo reconocer los rostros, como le digo, estoy en mi trabajo, se me olvida, me habla algo mi jefe y al ratito, sí, en un 2 por 3, me olvido lo que tengo que hacer, doctora. Ya, muy bien. Bueno, teniendo en cuenta la primera parte de tu pregunta, la demencia sí puede ser hereditaria. Tenemos en cuenta que nosotros somos seres biopsicosociales. La biología, la genética está presente, pero nosotros donde podemos modificar es en la parte social, y la parte psicológica. Si yo tengo una buena estimulación, un ambiente que me predispone al aprendizaje, tengo una buena alimentación, sueño, higiene y actividades de recreación, por más que mi genética estuviese teniendo en cuenta que la demencia no es Alzheimer, no tenemos lo que es la predominancia de la proteína B amiloide, sí la puedo prevenir. Aunque, claro, evidentemente, si yo repito los mismos patrones, hábitos y demás que los que ha vivido la persona que ha tenido demencia, pues es muy probable que yo la pueda tener. En tu caso, lo que te puedo mencionar acerca de lo que tú me comentaste, Soledad, eh, de repente habría que diferenciar ya con una valoración mucho más exhaustiva si el problema que tú tienes es exactamente de memoria, que no recuerdas, o de repente el problema es algo relacionado con la atención, que es lo que generalmente pasa. Confundimos los problemas de la atención. Si yo no he prestado atención a lo que me han dicho, evidentemente a los 2 segundos yo me voy a haber olvidado lo que me han dicho y voy a relacionarlo con que no me acuerdo. Entonces ahí se tiene que manejar una evaluación mucho más exhaustiva para poder descartar y ver tu cuadro, teniendo en cuenta que a partir de los 45, de los 40 años, nosotros ya podemos ir viendo algunos síntomas y cuadros clínicos relacionados con la demencia o con el Alzheimer. Muchas gracias, doctora, y también agradecemos a Soledad que se ha conectado con nosotros. Continuamos, por favor. Nos vamos a sala de Zoom número 1. Susana Chávez nos dice, doctora, ¿qué juegos recomienda para la demencia progresiva en adultos mayores? Por ejemplo, el yoga puede ser uno de ellos. Tal vez, doctora, juegos que podamos hacer en casa, si nos puede recomendar, tal vez juegos que hay gente que no puede salir a visitar, a ir a un centro para hacer yoga o cualquier otro tipo de actividades parecidas. Pero en casa, ¿cómo podemos trabajar con ellos? Bueno, dentro de la parte cognitiva, pues podemos hablar de los rompecabezas, que eso lo podemos conseguir de muchas formas, de muchas, incluso figuritas y estimulaciones para que pueda hacerlo desde figuras de cuatro que hay que armar hasta muy complicados. Podemos hablar de sopas de letras, ejercicios matemáticos, los famosos sudokus, pero hay que tener en cuenta, como les decía, el grado de deterioro que tengamos. En cuanto a la activación física, gracias a Dios, la tecnología nos ha brindado y nos ha abierto muchas puertas. En canales de YouTube tenemos fisioterapeutas que realizan actividades de estimulación física para personas con Alzheimer, que manejan lo que es la estimulación con fuerza. No necesariamente tienen que ser pesas, podemos trabajar con botellas con arena, de repente trabajar con bloques, con globos para regular incluso la tensión con la cual estamos manejando y, ¿por qué no? También hay actividades de yoga, hay todo aquello que dentro de YouTube hay fisioterapeutas, gerontólogos que vamos subiendo y posteando actividades en YouTube que pueden ayudar bastante. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos por esta recomendación, así que no olviden, por favor, por ejemplo, rompecabezas es algo que todos
tenemos en casa, o si no tenemos es muy fácil de poder adquirirlo y es también económico. Así que tomar en cuenta, por favor, estas recomendaciones. Continuamos, doctora, y estamos llegando al final de nuestro taller. Voy a pedir, por favor, las últimas dos preguntas en nuestra sala de Zoom número 1. Habilitamos el micrófono de Reinaldo Céspedes. Por favor, adelante, Reinaldo. Muy buenas noches. Nombre completo, desde dónde se conecta y adelante con su pregunta muy concreta, por favor. Muchísimas gracias, licenciada. Muy buenas noches. Buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches. Gracias, licenciada. Muy buenas noches. Mi nombre es Reinaldo Céspedes de la ciudad de La Paz. Yo quisiera hacerle una pregunta más como personal de salud. ¿Cómo nos afecta el cuidado de un paciente con enfermedad neurodegenerativa, la salud mental de los cuidadores? Muchas gracias, Reinaldo, por tu pregunta. Es, la verdad, una parte que también está muy olvidada, el cuidado al cuidador. Tenemos en cuenta que una persona que está con Alzheimer, con Parkinson o con demencia es muy demandante. Va a haber momentos en los que nos va a tratar mal, que se va a olvidar quiénes somos, que incluso no, hay casos en los que nos puede llegar incluso a tirar la comida. Entonces, también se tiene que tener un trabajo con el cuidador. Hay que contener desde la parte psicológica, desde la parte emocional al cuidador, teniendo en cuenta que el cuidador está casi 24/7 con la persona e incluso algunos deterioros que vemos en la persona con Alzheimer pueden llegar a presentarse en el cuidador porque lo acompañan. Entonces, es bastante importante el autocuidado, el autoconocimiento y tener un espacio, no dedicarse totalmente. Sé que es muy complicado de repente tener un espacio para nosotros como cuidadores, pero es necesario. Alguna actividad que nos guste, algo de recreación, distraer un poco la mente de todo lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para no quemarnos y empezar incluso a tratar mal y mal atender a la persona a la cual estamos cuidando, que al final no es culpa de ninguno, sino que es que la situación está tan saturada que explotamos. Entonces hay que prevenir esa explosión con espacios de recreación, ocio y actividades que nos gusten, muy alejados de la persona que estamos cuidando. Muchas gracias, doctora, y agradecemos también por esta pregunta porque ha sido muy importante, porque también es el otro lado, el que cuida, también tiene que estar capacitado y conocer los riesgos a los que se atiene, no solamente el personal de salud, también en la casa es importante tener esa empatía y esa tolerancia para poder cuidar a una persona con este tipo de enfermedades. Le agradezco mucho, doctora, por esta recomendación y nos vamos con la última pregunta, por favor. Olga Regina González. Adelante, por favor, Olga. Muy buenas noches. Nombre completo, desde dónde se conecta y su pregunta, por favor. Hola, buenas noches. Me conecto desde la ciudad de La Paz y muy agradecida por la intervención de la doctora, muy ilustrativa y clara. Mi consulta es, se mencionó al inicio de la participación que las enfermedades, sobre todo la demencia, tienen mayor incidencia en el sector femenino. Quisiera saber si es un tema más hormonal y si hay algún método de prevención. Muchas gracias otra vez. A ti. Bueno, cuando hablamos del el sexo femenino, pues tenemos que tener en cuenta el componente de la carga cromosómica, que muchas de las enfermedades que podemos heredar vienen en el cromosoma X. Entonces, por eso hay mayor predominancia en las mujeres. Ahora, también se ha visto cuadros de demencia en personas, en mujeres que han tenido alteraciones, por ejemplo, en el ciclo menstrual, cuando llega la menopausia. No se ha sabido regular bien estas hormonas y cómo el ciclo ha cambiado de la mujer. Entonces, como hemos visto, de repente una demencia secundaria se puede presentar. Y es más frecuente en mujeres también porque la esperanza de vida en mujeres es mucho más alta que en hombres. Entonces, los estudios nos mencionan que hay más mujeres que viven con demencia porque estas viven más allá de los 80 años. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, ya sea la genética, ya sea la regulación hormonal que tenemos que tener muy en cuenta las mujeres y el hecho de que vivimos más, pues es más frecuente que podamos presentar demencia. Muchas gracias, doctora. Y de esta manera hemos
finalizado nuestra ronda de preguntas. Nos disculpamos con todas aquellas personas que no han podido realizar la misma. Lamentablemente estamos ya al límite del tiempo, pero doctora, le agradecemos mucho y esperamos tenerla muy pronto para poder continuar hablando sobre estos temas tan importantes que ha llamado además la atención de mucha gente. Hoy hemos tenido más de 3.000 personas que se han conectado, han participado con nosotros y estoy segura que han aprendido muchísimo acerca de estas tres enfermedades que son neurodegenerativas y sobre todo a cómo prevenirlas. Le agradezco mucho y espero por favor que nos pueda acompañar más adelante en un siguiente taller para hablar de este y otros temas que son de interés de la población. Le voy a pedir por favor sus últimas conclusiones y sus recomendaciones finales, por favor. Muchas gracias por el espacio, muy agradecida con las más de 3.000 personas que están presentes. Y bueno, las recomendaciones que les daría es que sin importar la edad que tengamos el día de hoy, ya podemos empezar a prevenir estas enfermedades con actividad física, con hábitos saludables, cuidar mucho el sueño, la alimentación y estimularnos cognitivamente, así como de repente salimos a caminar. Pondremos a trabajar el cerebro, haremos sopas de letras, crucigramas o de repente empezar a hablar y escribir algo tan simple como hablar con otra persona. Créanme que va a tener mucho más efecto que cualquier otro medicamento si se llegara a presentar alguna de estas enfermedades. Muchas gracias.